¿Qué tal? Hoy me gustaría que me acompañaran a reaccionar a una reacción de un doctor que en redes sociales se hace llamar como Mr. Doctor con respecto del debate propuesto en el canal de Kika Nieto. Cabe resaltar que, a grandes rasgos, el doctor Octavio, Mr. Doctor, blanquea en gran medida los argumentos feministas que, bueno, poco tuvieron que ver desde la trinchera médica, al menos los que se presentaron en este debate, sin embargo, son solapados. Y además, cabe resaltar que el doctor Octavio se sumó al acoso constante de las feministas para contra Cintia Canales, una de las participantes y activistas providas que salieron en este debate. Cosa que me parece particularmente genuino, porque a la primera de cambio, pues las feministas en sus comentarios pues ya ven la palabra de Mr. Doctor como palabra divina, lo que nos hace cuestionar que hace falta un poco de autocrítica, porque si bien el doctor Octavio es un doctor, seguro sabrá más del área médica que yo, eso no quita que las razones por las que, al parecer, él está dando la razón a las feministas y por tanto estas lo están solapando, no es más que una falacia de autoridad a la cual no debemos caer tampoco. Hay que tener un poco de autocrítica. Mientras tanto, bueno, vamos a empezar a ver qué nos dice el doctor Octavio al respecto. Hablaremos sobre el aborto inducido, el cual, de acuerdo a la OMS, se define como la finalización voluntaria del embarazo mediante la eliminación o extirpación de un embrión o un feto. Si se dan cuenta, en esta definición en ningún momento se le denomina bebé o niño al producto, sino feto o embrión. Empezamos con el doctor Octavio dándonos su definición de aborto, en la cual no tengo mayor problema, excepto cuando desestima los argumentos pro vida diciendo que no podemos usar el término bebé. Es cierto si estuviéramos en un contexto académico, de rigor médico, pero aquí estamos hablando de algo más allá que de la propia medicina, a la cual sí tenemos que apegarnos, pero simplemente es una mera trivialidad. Nunca vamos a ver a un médico en un contexto académico refiriéndose al neonato como bebé, como nunca vamos a ver a una mujer hablando con ilusión de su hijo frente a sus amigas como su feto. Entonces es una mera trivialidad. Y todo procedimiento médico tiene riesgos. Por ejemplo, si te tienen que operar del apéndice, es un riesgo desde infección del sitio de la herida hasta que se perforen los intestinos. Si tienes que tomar un medicamento para el dolor, por ejemplo, no sé, ibuprofeno, también es un riesgo, desde sangrados de tubo digestivo porque estos medicamentos producen úlceras gástricas hasta condicionar falla renal. Todo procedimiento en medicina conlleva un riesgo. Y por eso es responsabilidad del médico y del paciente tomar la mejor decisión, si es que el beneficio supera al riesgo de la intervención médica. Después hablamos de los riesgos del aborto y nos hace una comparación un tanto burda con respecto de una operación del apéndice o el uso del ibuprofeno, diciendo que si el procedimiento tiene un beneficio que supera el riesgo, entonces es un procedimiento médico adecuado. Me pregunto, ¿dónde el aborto tiene un beneficio que supera el riesgo cuando el aborto, incluso en el contexto legal, que es la vorágine de la seguridad según las feministas, es 2,95 veces más riesgoso que el embarazo llevado a término? En dicho caso, de todo modo, estamos haciendo la comparación de algún padecimiento, patología o enfermedad en donde tengan que a la mujer operarle el apéndice o darle alguna medicación como el ibuprofeno, con el embarazo, que es una condición intrínseca de la sexualidad de la mujer y que no representa, salvo algunas excepciones muy particulares, un riesgo para su salud. Por lo tanto, no se desarrolla el embarazo. Sin embargo, hay otras causas del síndrome de Asherman. Por ejemplo, tuberculosis, placenta retenida, cuerpos extraños en el útero. Y claro, los legrados también son una de las causas de este síndrome. Aquí me quiero detener tantito porque él dice que no todas las causas son producto del aborto, el que deriva del síndrome de Asherman. Y eso es cierto, pero en el contexto en el que estamos hablando hay una vinculación con el desarrollo de este síndrome con el aborto, como también podríamos hablar que si después la mujer desarrolla alguna inestabilidad psicológica, no todos los padecimientos, los trastornos psicológicos son producto del aborto, pero en este contexto hay una vinculación que no podemos ignorar con respecto del mismo. Bueno, en este punto, aquí Nat sí tiene la razón. El aborto es un tema de salud pública. De ahí que todos debemos ser cautelosos a quien hacerle caso sobre este tema. Así pues, también nos dice que el aborto es un tema de salud pública. ¿Pero qué es un tema de salud pública? ¿Qué es la salud pública? Pues bueno, la salud pública, si no mal la podemos definir, es el conjunto de actividades realizadas por la administración pública para proteger la integridad, la salud, para proteger la integridad y la salud, valga la redundancia, de las personas. En este contexto, para proteger, vamos a quedarnos con esa palabra. Si estamos hablando de un procedimiento que bien se puede evitar
y que es más riesgoso que su antítesis, que sería llevar el embarazo a término, entonces no es salud pública. En dado caso, lo que es salud pública es evitar estos procedimientos y dar el acompañamiento para, llevado el embarazo a término, pueda salir a cuentas normalmente, con toda la salud que normalmente se podría llevar a cabo. Esto sí sería tema de salud pública. Vamos a hacer una equiparación burda, como son las operaciones estéticas. Se necesita de una intervención médica para llevarlas a cabo, pero de no llevarse a cabo no representan un riesgo para quienes la están solicitando. Por tanto, las operaciones estéticas no sería un tema de salud pública. Pero siguiendo en el mismo ejemplo, si tengo un paciente que ya desarrolló diabetes pese a haber tratado de educarlo para evitar que le diera esta enfermedad, ni modo que le niegue la atención, ni modo que le diga, pues ya, te dio diabetes, yo te lo advertí, te dije baja de peso, come mejor, haz ejercicio, ahora arréglalo tú solito. Aquí de nuevo a cuenta y se repite a lo largo de los juicios que nos da el doctor Octavio, la equiparación del embarazo con enfermedades como la diabetes. Me quedo atónito con estas equiparaciones que pues son absurdas. Como ya dijimos, el embarazo no es una enfermedad, es incluso una condición intrínseca de la sexualidad femenina. Entonces no representa un riesgo si es acompañado, si es cuidado. Caso contrario del aborto, que sí representa un riesgo, aun cuanto más cuidados el contexto legal diga tener. Yo no puedo juzgar a una persona que ya tiene diabetes desde mi privilegio, no porque yo pueda comer en horarios adecuados, tener acceso a un nutriólogo, tiempo para ir a un gimnasio, quiere decir que todo mundo lo tenga. Lo mismo con una mujer que decide abortar. Después decimos tener un juicio desde el privilegio. ¿Desde el privilegio de dónde? Es precisamente que estamos planteando esta temática para decir que es preponderante llevar la salud sexual y los conocimientos a esos lugares donde en vez de llevarles esto, les queremos llevar aborto. Un lugar donde es ajeno a los conocimientos, a la educación, ya sea porque es un lugar en una condición económica baja, son de clases bajas, son personas pobres. ¿Cómo pretendemos entonces sí llevarles abortos a cambio? Es una absurdez. Páusenle ahí, a ver, páusenle. ¿Están seguros que Cintia es estudiante de medicina? Porque definitivamente no puedes comparar un tema de salud pública como lo es el aborto con una agresión sexual hacia las mujeres. Vamos ahora a la entrada a la parte ríspida. Cuando vi el video per se, pues dije, a lo mejor fue un chiste que vertió en el momento, pero después de checar sus redes sociales me di cuenta que Mr. Doctor, el doctor Octavio, se sumó al acoso sistemático llevado de parte de las feministas para contra Cintia. Ella hace una equiparación con la violación. Y es que es cierto que algo sea repetidamente ocurrido no es lo suficientemente lógico como para tener que regularizarlo o tener que despenalizarlo. Esta fue la similitud que hizo Cintia Canales en el debate. Que algo ocurra no es razón suficiente para clasificarlo como ético y por tanto tener que despenalizarlo. Efectivamente, el aborto no es arrancar a pedazos a un niño, porque básicamente el producto no es un niño. Ya vimos que el término adecuado es feto o embrión, así que no desinformen. Después hace un juicio con respecto de la expresión que también da Cintia de arrancar a pedazos a un niño. Después el doctor Octavio que nos dice que no es arrancar a pedazos a un niño. Pero bueno, quitémosle la palabra niño, pongámosle feto si ustedes quieren. E igual, tendríamos los métodos de succión y dilatación y curetaje, que son los métodos en donde se tiene que sacar al feto por partes. Vinculación emocional o no vinculación emocional, aquí estamos teniendo el arranque por partes de un ser vivo. Y el feto al que se tendría que realizar este procedimiento, que ya es de los procedimientos, pues ya cuando no se puede hacer la intervención por abortos médicos, que pues es lo suficientemente grande y bueno, mucha pinta de niño, yo digo que sí ya tiene. A ver, un momentito, Cintia. Estás hablando de ginecología cuando dices gine, supongo, pero ni siquiera comprendes embriología. Pero bueno, partiendo de que aún no eres médico y como ya lo mencioné previamente, lo mejor es no tocar temas de salud si no perteneces al área o no tienes una adecuada formación. Octavio nos dice que si no se pertenece al área de la salud deberíamos evitar dar juicios con respecto al área de la salud, pero bueno, yo metería las manos al fuego por personas como Cintia Canales o Lupe Batallán que se empapan de información médica antes que personas que aún perteneciendo al área de la salud subjetivizan tanto su criterio que viene a ser de todo menos médico y más ideológico.
un feto es un ser humano, un embrión es un ser humano. Desde la perspectiva de la biología, un ser humano es un ser vivo y como tal está compuesto por sustancias químicas llamadas, por ejemplo, biomoléculas, por células y realiza funciones vitales como nutrición, relación y reproducción. Además, una de las principales características es la capacidad de razonamiento y aprendizaje. Y esto de acuerdo a la definición biológica. Después hace una definición curiosa del ser humano, diciendo que hay una vinculación necesaria de la capacidad de razonamiento, entre otras cosas, de estar consciente sobre de sí para ser o no humano. ¿Este es un argumento biológico o es más un tanto filosófico? Si lo podemos poner en esta rama de estudio. Porque habría que juzgar la capacidad de razonamiento a lo largo de la vida. Me pregunto si un recién nacido tiene capacidad de razonamiento, de estar consciente sobre de sí, o si eventualmente una persona de la tercera edad que va perdiendo sus capacidades cognitivas, o las personas del espectro autista que tienen problemas para ser conscientes de lo que les rodea. Entonces estas personas son menos humanas que una persona joven de 20 años, me pregunto yo. Además, entonces, si esta es una de las características por las cuales estamos deshumanizando al no nato, me pregunto, entonces un no nato después de las 12 semanas ya se puede comprobar que puede razonar o aprende, que también es una de las características del ser humano, y antes de las 12 semanas, es decir, un día antes de las 12 semanas, no es consciente sobre de sí, no razona, no aprende, pero después un no nato ya de 12 semanas más un día, ya, por esas características, ya es todo un humano, capaz de ser consciente sobre de sí, razonar y aprender. Bueno, me pregunto, bueno, más bien yo diría que estas abortistas y estas personas dan a luz a niños, bueno, con capacidades mentales que son la hostia. Yo opino que siempre hay que buscar puntos en común más que buscar diferencias. Y en este punto de cuándo inicia la vida, no vamos a llegar a una conclusión. Por eso mejor veamos en qué sí podemos concordar ambas partes. Bueno, ahora el doctor Octavio nos dice que hay una imposibilidad de acuerdo con respecto de poder decir cuándo inicia la vida y que debemos dejar de lado esto y pues tomar lo que tenemos en común para propugnar soluciones. Y esto es cierto en medida, pero es importante vincular o poder definir cuándo empieza la vida, porque ese es el eje central en donde podemos decir si el aborto es un procedimiento ético o no lo es. Entonces es por eso importante definir cuándo empieza la vida, y las personas abortistas muy interesadas en que se despenalice, les interesa que se haga a un lado esta pregunta porque después de tantos años de activismo no han podido definirlo. Tanto así que la ONU, la OMS más concretamente, estableciendo un periodo donde el aborto debería ser legal, no dice nada en aquellos países donde se sobrepasa este límite. Pero bueno, ya podemos ver las intenciones políticas de la OMS y no tanto médicas. Aquí también concuerdo con ella, y más que concordar, es una realidad. Los embarazos, como ya les dije, son responsabilidad del hombre. Por lo tanto, debemos estar conscientes del papel que nos corresponde. Después nos dice que los embarazos son responsabilidad del hombre. Quiero pensar que allí se equivocó y quiso decir que los embarazos también son responsabilidad del hombre. Pero bueno, hay que decir que los derechos y responsabilidades sexuales le pertenecen a ambos, al varón y la mujer. Las responsabilidades, producto del ejercimiento del derecho del que los dos fueron partícipes, es una responsabilidad mutua. La paternidad es mutua. ¿Ustedes están de acuerdo con que a una mujer se le abra un proceso penal, es decir, con que sea amenazada con ir a la cárcel o vaya a la cárcel una mujer, una niña, una adolescente por abortar? Totalmente de acuerdo. No, a ver, ahí pónsele. ¿Cómo, breaker? Como diría el Gios. No, ¿cómo van a estar de acuerdo que una niña vaya a la cárcel? No, mira, Lupe, no digas cosas que no, por favor. ¿Cómo van a permitir que una niña vaya a la cárcel por haber abortado? Pero bueno, vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a tocar los juicios que ya nos explica el doctor Octavio, que ya son su opinión personal. Pero igual vamos a comentarlos. Bueno, juzga a Guadalupe Batallán por estar de acuerdo con la penalización. Pero primero no deja el fragmento donde Guadalupe Batallán explica por qué está de acuerdo con la penalización. Pero bueno, ya se los digo yo. Y bueno, lo profundizo un poco con lo que ella mismo escribe en su libro, Hermana, date cuenta. Que dice que la necesidad de penalización es necesaria, tiene una necesidad de tal suerte que de esta manera se establecen procedimientos para llegar a los responsables que están poniendo en riesgo la salud o están poniendo en riesgo la integridad de las personas. Si permaneciera el aborto ilegal, pero no penalizado, primero, todo lo que no está penalizado es de facto legal, es de facto permitido. Pero además, no habría un procedimiento donde pudiésemos llegar a
las personas que están poniendo en riesgo la integridad. Es decir, por ejemplo, si no penalizáramos el asesinato, pero si lo mantuviéramos ilegal, primera, de facto estaría despenalizado, por tanto se podría hacer, y como no se puede vincular a proceso, no podemos llegar a las personas que están cometiendo estos agravios. A ver, a mí me llegan mujeres con hemorragias, oíla. A ver, Cintia, ¿no nos estás diciendo que eres estudiante de medicina? No eres médico, y eso es bien importante que lo entiendan. Los estudiantes de medicina no son médicos, y mucho menos obstetras o ginecólogos. Así pues, después juzga a Cintia por decir que pues a diario le llegan mujeres que, bueno, que son víctimas del aborto, y él dice que por su condición de estudiante de medicina, o sea, el doctor Octavio, habría que preguntarle a Cintia, pero yo diría que es por la labor que hace en su asociación civil como presidente, ser provida, y no por su condición de estudiante de medicina, a la que por cierto aprovecha para volver a peyorizar el doctor Octavio. Insisto, en lo particular, yo no practicaría un aborto a una mujer. Uno, porque no soy ginecólogo. Y dos, porque por mis preceptos no creo que sea lo más adecuado. Pero eso no me vuelve moralmente superior. Además, el doctor Octavio que nos dice que no practicaría un aborto, pero que eso no lo vuelve moralmente superior. Y bueno, es cierto, en los Provida tenemos que llegar desde el entendimiento, no desde la actitud beligerante a la que, por cierto, el doctor Octavio se sumó a esta campaña de acoso y de hostigamiento a la persona de Cintia Canales. Me pregunto cómo una persona que ya pertenece, que ya es médico per se suma a esta serie de agravios perpetrados por una serie de adolescentes colectivizadas. Así que, bueno, sería algo a reflexionar con respecto a las actitudes del doctor Octavio, ¿no creen? Pero bueno, como ven, no me costó tanto contradecir al doctor Octavio. ¿Será porque en general lo que dijo poco tuvo que ver con medicina? Pero no vayamos tan lejos. Eso sucede también entre nosotros mismos. ¿Cuántas veces no hemos visto que residentes de mayor jerarquía se ensañan con los de menor jerarquía simplemente porque les caen mal? Lo que realmente me preocupó es que la gran mayoría de esos mensajes eran de personas que pertenecen al área de la salud. Y no suficiente con todo ese odio que ronda por todo el mundo, nosotros mismos, el personal del área de la salud, nos tiramos hate. Para muchas personas, los médicos, las enfermeras, el personal del área de la salud, somos un ejemplo. Hagamos que sea uno bueno. Seamos más empáticos.